¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. Como siempre, comenzamos con titulares. Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, expuso por primera vez en ENADE, abordando temáticas de interés judicial. El primer Festival de la Cultura y las Artes, con representación de funcionarios del Poder Judicial de todo Chile, se realizó en el Palacio de Tribunales. Mujeres con discapacidad, una realidad expuesta por la 15ª Cumbre de Magistradas de Altos Órganos de Iberoamérica. Comenzamos con la revisión de las noticias. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, expuso por primera vez en ENADE, el foro empresarial más importante del país. La judicialización de los proyectos, la denominada puerta giratoria y la modernización del Poder Judicial fueron materias que abordó el presidente del máximo tribunal. Hasta Casa Piedra, en Santiago, llegó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para participar por primera vez en el foro empresarial ENADE, instancia en la que estuvo acompañado por la mandataria Michelle Bachelet y la presidenta del Senado, Isabel Allende. El Poder Judicial ha estimado que todos sus esfuerzos deben radicarse en el primer destinatario natural que tenemos todas las autoridades: los chilenos y el país. Desde hace mucho tiempo hemos iniciado una transformación silenciosa, permanente, dinámica y estable. Estamos enfocados en una mayor oportunidad en la respuesta de los tribunales, en plazos más breves. También hemos modernizado todos nuestros sistemas computacionales y actualmente hemos concordado con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado un proyecto de ley sobre tramitación electrónica. Espero que se convierta en ley en el futuro próximo. Reducir los stocks de causas, disminuir los espacios de agendamiento, en definitiva que la respuesta sea de un tiempo más breve, es un objetivo primordial. Debemos reaccionar en contra de todas las formas de violencia, las que deben ser desterradas de nuestra sociedad. La primera forma de hacerlo es avanzar en igualdad de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de todas las personas, circunstancia que constituye una premisa básica en todo postulado que se refiere al tema. La delincuencia, hay que decirlo clara y categóricamente, debe ser reprimida rápida, eficaz y ejemplarmente, sin vacilación alguna. El derecho a opinar del acontecer nacional y respecto de los tribunales es un derecho de todos los chilenos. Incluso los tribunales garantizarán siempre este derecho a la opinión y cuando se haga incluso respecto de los tribunales. El Poder Judicial nunca ha faltado el respeto a ninguna persona, pero ya llega el tiempo de responder a ciertas descalificaciones. Para aceitar la máquina y que las reformas transcurran con cierta normalidad, se acuñan ciertas frases y entre ellas está la puerta giratoria. Se dijo que había un enorme porcentaje de personas que estaban siendo dejadas en libertad inopinadamente y arbitrariamente. Les quiero decir que esto no es efectivo. Desde el año 2004 hasta junio de este año, el Ministerio Público ha solicitado 270.000 prisiones preventivas. Luego de la resolución de los tribunales y ejercidos los recursos legales, única y exclusivamente se ha negado la solicitud del Ministerio Público en 2.800 casos. Esto es el 1%. Cualquier sistema en el mundo querría que los tribunales le respondieran en esta forma. Esa es la puerta giratoria. Cuando el Estado, la sociedad, la autoridad, las instituciones, los grupos o personas individualmente considerados no respetan los derechos subjetivos, los afectados tienen el legítimo derecho de accionar para recurrir a los tribunales. Lo descrito es manifestación de un imperativo constitucional,
es el principio de inexcusabilidad y de acceso a la justicia. Y lo dejo muy en claro, que los proyectos medioambientales que llegan a los tribunales son excepcionales, contados con los dedos de las manos. Y si eso significa que son todos los proyectos que desarrolla el empresariado, yo veo muchas más personas que, teniendo cada uno de ustedes un proyecto, significa que solamente 10 o 20, si lo exageramos, 50 proyectos han llegado a los tribunales y que han tenido una respuesta de paralización. No creo que todo eso sea la actividad empresarial. Estamos completamente de acuerdo. Solamente hay dos aspectos que nos han preocupado, que es el relacionado con el sistema del recurso que llega a la Corte Suprema y la ejecución. ¿Por qué? Digámoslo sinceramente, no estamos de acuerdo que la ejecución quede en manos privadas. No estamos de acuerdo en que se privatice la justicia. Pero estamos de acuerdo, sí, en que de alguna manera se atienda a lo que es un aspecto que se ha desarrollado en el mundo, que es el sistema multipuerta, en que exista todo un sistema previo a llegar a los tribunales, que la última puerta que se golpea sean los tribunales. La exposición duró cerca de 40 minutos y fue destacada por los asistentes al evento y expertos en la materia. Hizo una verdadera clase magistral en cuanto a poner los límites y además argumentar contra esas descalificaciones y esos prejuicios que de repente se han instalado, que han atacado muy duramente al Poder Judicial. Lo de la puerta giratoria, el que todo se judicializa, en fin, un Poder Judicial como enclaustrado. Yo creo que el presidente de la Corte Suprema ha hecho un esfuerzo grande por abrirse a la comunidad, por dialogar con la comunidad, por escuchar a la comunidad y sobre todo asegurarlo a los ciudadanos que tienen derecho a la justicia. Yo lo creo que es muy importante. Entiendo perfectamente bien la preocupación del presidente de la Corte Suprema por acercar la justicia a la sociedad y por enfrentar algunas de las opiniones y algunos de los juicios que se emiten en relación a la justicia y que la sociedad necesita tener más información para poder comentarlo o aceptarlo. Bueno, me parece una muy buena señal, entre otras cosas porque yo creo que, sobre todo en el panel que él participa, de alguna otra manera se revela que los temas que incumben a la industria en general o al público involucran no solo a los jueces, sino que involucran al resto de los poderes públicos. Por su parte, los organizadores valoraron la posibilidad de obtener el punto de vista del Poder Judicial en el foro más importante que hay del empresariado chileno. El Palacio de los Tribunales de Justicia se impregnó de música en vivo y de todo tipo de expresiones artísticas. Se trata del primer Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial. Debido a la gran cantidad de inscripciones, la comisión organizadora de este evento se vio en la necesidad de hacer una selección de varios grupos artísticos y solistas que participaron en la primera versión de este certamen. Blues, folclore, rock, hip hop, música celta, teatro y pintura. Distintas expresiones artísticas estuvieron presentes en el primer Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial. En total, 13 artistas y bandas fueron seleccionados para participar en este acto de clausura provenientes de distintas jurisdicciones del país, que contó con una masiva convocatoria. Son los finalistas que han llegado en esta ocasión a deleitarnos con su saber hacer artístico y que nosotros hemos destacado a lo largo de estos últimos años. La magistrada Andrea Urbina realizó un trabajo pictórico que compartió con los asistentes. Su obra revela la figura humana en constante pugna por sobresalir, pero desde la delicadeza, el misterio y lo inacabado. Trabajo principalmente con figura humana, ese es el tema que yo abordo, la figura humana. Son trabajos resultado de sesiones de taller con modelo en vivo. Todos los trabajos que van a poder ustedes ver en la exposición son trabajos que se han obtenido en sesiones de modelo con la modelo en vivo. Solo vive quien mira como si no pasara nada.
La obra de teatro Oda a la Primavera acentuó este carácter visual de la muestra, caracterizando distintas etapas de la vida. Yo representé la belleza y la naturaleza. Yo representé la feminidad en esta obra. Mi personaje fue la inocencia. Yo fui la juventud. Con entrada triunfal, el conjunto de gaitas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se llevó todas las miradas de los asistentes, quienes de pie recibieron a los músicos. Es un tipo de marcha que se llama Lament, y generalmente esta era de una connotación media cristiana, que se llama Highland Cathedral. Claro, que generalmente se toca con un drum, que es un tambor, y dos gaitas. El compromiso de los funcionarios del Poder Judicial quedó demostrado con la asistencia de todos los grupos, más aún de aquellos que debieron recorrer largas distancias para llegar hasta la Corte Suprema y ofrecer un show de calidad. Felizmente fuimos elegidos, así que yo como presidenta dije voy a apoyar a mis chiquillos, les voy a hacer barra y aquí estoy. Bueno, van a presentar 3 o 4 cuadros, no recuerdo bien, de música típica de la Patagonia, ¿no? Que es muy bonita, que tiene mucha influencia de la música argentina. Aplausos y más aplausos. El primer Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial fue del gusto de todos y cumplió ampliamente las expectativas. Una iniciativa inédita que refuerza la diversidad artístico-cultural al interior del Poder Judicial y que se espera sea replicada todos los años. Los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad fue un tema tratado en el 15º Encuentro de Magistradas de Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. Dentro de él se discutió sobre la discriminación y violencia de las mujeres discapacitadas, por lo que se acordó trabajar en pro del cumplimiento de sus derechos. En el 15º Encuentro de Magistradas de los Altos Órganos Judiciales de Iberoamérica, las autoridades discutieron sobre género, interseccionalidad, acceso a la justicia y los derechos humanos de las mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes, mujeres mayores, niñas y adolescentes, entre otros temas. Dentro de los paneles de discusión destacó el denominado Mujeres con Discapacidad y Mujeres de la Diversidad Sexual, moderado por Silvia López Safi, magistrada de la Corte Suprema de Paraguay, y compuesto por Soledad Cisternas, presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y las magistradas Eva Camacho de la Corte Suprema de Costa Rica y María Victoria Calle de la Corte Constitucional de Colombia. Este encuentro de magistrada patrocinado por la Corte Suprema de Chile y por la Fundación Justicia y Género para promover las temáticas al interior de un segmento que a la vez va a tener que decidir y resolver sobre temas de violencia y maltrato en relación a mujeres y niñas con discapacidad, desde luego. En la mesa de trabajo, las panelistas formularon la promoción de planes y programas para eliminar la discriminación y la creación de protocolos para capacitar a jueces, juezas y funcionarios en los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, se criticó la falta de estudios recientes que revelen las condiciones de las mujeres discapacitadas que sufran violencia de género, discriminación y desigualdad. En el último estudio de prevalencia de personas con discapacidad en Chile, realizado el 2004 por IFONADIS, señala que 1 de cada 8 chilenos vive con discapacidad, en donde el 41.8% son hombres y el 58.2% son mujeres. Siempre hemos sido discriminados. La gente en la calle, en algún lado, no te ve, no ve. De repente en el metro mismo, es que eso es el problema que más tenemos nosotros, la locomoción. Estamos ahí y se los ponen adelante como que si fuéramos transparentes. No los ven, son como que no los ven así. Oh, sí, harta violencia. Es que el miedo, no es que me haya costado, sino que el poderte atrever a denunciar, porque tú sabes que las personas son violentas. O sea, en mi caso, mi marido es violento, muy violento. Es difícil, es triste, uno se siente
como que siempre está sobrando de la... Hacer, por ejemplo, que seamos más respetados, porque muchas veces pasan a llevar al no vidente porque es incapacitado. En ese sentido, este panel instó a trabajar por la implementación de las reglas de Brasilia que visibilizan a las personas con discapacidad. Asimismo, proteger a las personas discapacitadas en casos concretos y situaciones específicas y promover el acceso a la justicia desde una perspectiva de género en mujeres con discapacidad, brindando los apoyos necesarios para la expresión de su vulnerabilidad. Para que ellas puedan tener una participación plena y efectiva en el acceso a la justicia, son materias fundamentales. No todo va a poder estar regulado en una ley. Algunas cosas estarán en autos acordados de la Corte, pero aquí comienza a operar el criterio específico de una jueza, un juez que tiene enfrente a una mujer o niña con discapacidad. Finalmente, en la Declaración de Santiago, las magistradas de Iberoamérica exhortaron a los órganos de justicia a profundizar el reconocimiento de la multiplicidad de identidades de las mujeres, tanto en la aplicación e interpretación del derecho como en el desarrollo de políticas al interior de sus organizaciones. En ocasiones escuchamos que un abogado es el patrocinante en un juicio. ¿Qué se necesita para ser un abogado patrocinante? ¿Cuáles son sus facultades? Se lo respondemos en la cápsula ciudadana de esta semana. ¿Qué es un abogado patrocinante? El abogado patrocinante es el encargado de gestionar un proceso judicial, representando al cliente. Jurídicamente no es otra cosa que un mandato, un contrato bilateral y oneroso, donde se le encomienda a un abogado la defensa ante los tribunales de justicia. Para ser abogado patrocinante es necesario ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, es decir, tener el título de abogado. Que en la primera presentación ante el tribunal el abogado ponga su firma, nombre, apellidos y domicilio. Entre sus facultades se cuentan 1. Fijar las estrategias de defensa. 2. Asumir la representación en cualquier estado del juicio. La sanción en caso de efectuar una representación al tribunal sin contar con el patrocinio es gravísima. Duración del patrocinio. Este dura lo que dura el proceso, salvo renuncia, revocación, muerte o incapacidad del abogado. La revocación es un acto unilateral del patrocinado, generalmente designado a otro abogado, quien tiene la obligación de comunicar la revocación a su colega. La renuncia es también un acto unilateral, pero del patrocinante. Debe notificarla al patrocinado e informarle el estado del proceso. Mediante una visita guiada, la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, autoridades de gobierno, jueces y adolescentes pudieron conocer el funcionamiento de la Sala Gesell, inaugurada en el segundo juzgado de familia de San Miguel. Asimismo, se anunció una gran inversión para seguir promoviendo las máximas de la Convención Internacional de Derechos del Niño. En el segundo juzgado de familia de San Miguel se inauguró la 22ª Sala Gesell, un proyecto emblemático del Poder Judicial implementado desde el 2011 y cuya preocupación principal es evitar la revictimización y proteger el derecho a ser oídos de niños, niñas y adolescentes. A la ceremonia asistieron altas autoridades judiciales y de gobierno, jueces y los integrantes del Consejo Asesor del Sename, quienes dieron énfasis a la preocupación del Poder Judicial por abordar la situación que enfrentan a diario los menores que deben asistir a un tribunal. Esta gestión fue reforzada con el anuncio de una inversión de 630 millones de pesos destinados a la construcción y habilitación de otras 26 salas Gesell a lo largo del país. Ya hace varios años que el Poder Judicial está preocupado de esta temática y es así que se han establecido capacitaciones, guías para los jueces, para los consejeros, para poder efectuar la entrevista y ahora tenemos la combinación con estas salas. Lo que hoy día se está haciendo en el Poder Judicial, que es muy importante relevarlo, es dar curso a una forma de hacer justicia, de generar los procesos de una manera distinta, en el cual el tema adversarial, el tema de la controversia se traduce en otra cosa, que es buscar la forma de que conocer de una manera
distinta, de una manera más cercana a la situación que ha vivido ese niño. Mediante una visita guiada, las autoridades presentes pudieron conocer el funcionamiento de esta habitación, especialmente acondicionada para realizar entrevistas videograbadas a menores víctimas y o testigos de casos en que se vulneran sus derechos. La experiencia de nosotros como consejo al ver la impresión de la sala Gesell es que es un espacio donde el niño está en suma protección, en suma neutralidad con los padres. La implementación de las salas Gesell al sistema judicial chileno es un proceso innovador que asegura la intimidad y comodidad de los menores entrevistados a través del uso de un vidrio de visión unilateral que subdivide la habitación en un área de observación y otro de entrevista. De esta forma se facilita el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes, quienes interactúan con un profesional calificado. Un tribunal puede pedirle una diligencia a otro de igual jerarquía para tramitar una causa. Este procedimiento se llama exhorto y lo definiremos en la siguiente cápsula educativa. Los exhortos son solicitudes que realiza un tribunal a otro de distinta jurisdicción pero de la misma jerarquía, ya sea nacional o extranjero, para que efectúe actos o diligencias fuera del lugar donde el tribunal exhortante posee competencia. Las peticiones se realizan por medio de comunicaciones, las cuales son firmadas por el juez y, si el tribunal es colegiado, por su presidente. El exhorto nacional está reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, artículo 71. Todo tribunal es obligado a practicar o dar orden para que se practiquen en su territorio las actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal le encomiende. El tribunal a quien se le dirija la comunicación ordenará su cumplimiento y no podrá decretar otras gestiones para darle curso y habilitar al juez de la causa para que resuelva lo conveniente. Las diligencias solicitadas pueden ser notificaciones, testimonios, indagatorias, declaraciones o solicitudes de informes a una institución privada o pública, entre otras. Cuando se deba practicar diligencias en el extranjero, la comunicación deberá realizarse a través de la Corte Suprema, quien a su vez le enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste le dé curso de acuerdo a los tratados vigentes. En la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello se realizó el lanzamiento del libro Advocatus, Discurso a los abogados en su titulación, que recopila los mensajes realizados y enviados por el ministro de la Corte Suprema, Milton Huica, en las ceremonias de juramento de abogados y abogadas durante su presidencia. El libro Advocatus, Discurso a los abogados en su titulación, fue lanzado en la Universidad Andrés Bello. El texto reúne los escritos del expresidente y actual ministro de la Corte Suprema, Milton Huica, durante las ceremonias de juramentos de abogados. En el lanzamiento estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el decano de la Facultad de Derecho del UNAP, Alfredo Ugarte, y magistrados, representantes de la editorial Renacimiento, académicos y estudiantes. Como un padre que le entrega un mensaje al hijo que inicia una jornada desafiante e incierta. Ese es el mundo que nos abre Milton Huica en este libro. Sus vivencias, sus pensamientos, sus sentimientos, aquellos aspectos personales que se entregan como un aporte a quien los quiera tomar, pero que no puede dejar de expresar a quien inicia un camino. El ministro en sus discursos a los abogados que juran le transmite no conocimiento jurídico en sí, sino que él mira la formación integral del abogado y le da consejos a través de transmitir valores y principios. Juramento tras juramento, el ministro Milton Huica, como presidente de la excelentísima Corte Suprema, leyó discursos a los futuros abogados sobre la contingencia nacional o internacional, resaltando la profesión como un rol social más allá del ejercicio de la judicatura. Mezclar lo cotidiano con el mundo del derecho, pero tiene un sentido más bien de carácter ético, de enseñanza para que los abogados comprendan cuál es la misión que la ley y la universidad les entrega para que puedan ser buenos profesionales.
Durante la firma de libros estuvo acompañado por su familia, su esposa, hijas, yernos y pequeñas nietas. Y tras leerlo uno encuentra un ejercicio intelectual que es bastante profundo, una mezcla entre sentimientos, orígenes de la profesión, consejos, una solución ética a situaciones particulares. Me parece que es un ejercicio intelectual novedoso. El libro está disponible en la editorial Renacimiento y en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Una emotiva ceremonia se realizó para despedir formalmente al expresidente de la Corte Suprema, el ministro Rubén Ballesteros, quien dejó su cargo por cumplir la edad legal para ello. Entre ovaciones y honores de paso, el exministro abandonó el Palacio de Tribunales. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de contingencia. El Pleno de la Corte Suprema despidió con una emotiva ceremonia al expresidente Rubén Ballesteros Cárcamo, quien cumplió el límite de edad legal para ejercer el cargo en el Poder Judicial. Durante la ceremonia, el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, fue detallando la extensa carrera judicial del exministro Ballesteros, destacando sus cualidades humanas siempre dispuestas al servicio de todos los cargos que ejerció y su esfuerzo constante de acercar el quehacer de los tribunales a la ciudadanía. Si bien podemos destacar la trayectoria del ministro Rubén Ballesteros, desde su ámbito profesional, por sí misma sobresaliente, es más bien la vinculación con valores que él ha sostenido en su vida, es lo que lo hará distinto en su carácter de juez. Durante el homenaje, el expresidente Rubén Ballesteros recibió la medalla al mérito judicial, momento que fue ovacionado por los asistentes. Entre ellos autoridades de gobierno, ministros, exministros y expresidentes de la Corte Suprema, jueces, funcionarios judiciales, familiares e invitados especiales. En su último discurso, Ballesteros resaltó el avance que ha experimentado el sistema judicial desde el inicio de su carrera. Desde aquel tiempo hasta hoy he conocido los cambios y progresos sustanciales ocurridos en el Poder Judicial, tanto en su componente humano, empleados, administradores, consejeros técnicos y jueces, como de la nueva normativa, los procedimientos y modalidades de emisión de decisiones que se deben adoptar, modernizándose todo lo que se refiere a la competencia penal, de familia y laboral. Al finalizar la ceremonia, Rubén Ballesteros y su esposa se retiraron del Palacio de Tribunales, siendo despedidos por el destacamento de Gendarmería de Palacio, que dispuso una guardia de honor. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz Gajardo, recibió en audiencia al gobernador general de Canadá, David Johnston, quien realizó una visita de Estado a nuestro país. A la reunión también asistieron los ministros Pedro Pierri y María Eugenia Sandoval, quienes junto al presidente del máximo tribunal conversaron con el gobernador canadiense sobre el funcionamiento del sistema judicial chileno, las implicancias de la reforma procesal penal, el respeto a las sentencias de tribunales extranjeros, la Academia Judicial Chilena y su alianza con el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá en un programa de perfeccionamiento docente. La Corte Suprema y el Sename firmaron un acuerdo de cooperación que regulará formalmente la información y seguimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo alguna medida de protección dictada por tribunales. El convenio firmado permitirá unificar la información sobre menores ingresados a residencias, familias de acogida y programas de intervención ambulatoria, contenida en los sistemas informáticos del Sename y de los juzgados de familia. Hemos fijado pautas comunes de trabajo en términos de la ficha de los niños, el trabajo del Servicio Nacional de Menores y su directora, Marcela Labraña, va a permitir también con el Poder Judicial tener una relación mucho más estrecha. Y así ponemos fin a esta edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por seguirnos e invitarlos a que siempre estemos en contacto en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.